Una semana más en Historia de una época, aquí en Decisión Radio. Y como es habitual, por estos micrófonos, por estas cámaras, pasan buenos amigos, buenos y entrañables amigos. Hoy un invitado también de lujo, un invitado de excepción, como es el consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bueno, hoy en una entrevista que intentemos se salga de los cánones habituales, de las preguntas habituales, aunque habrá que tocarlas, por supuesto. Y yo siempre he dicho y he presumido de la amistad que me une a Enrique Ruiz Escudero desde hace ya muchos años. He sido muy amigo de su padre, lo sigo siendo. Con él empecé a cazar, yo íbamos mucho a Aranjuez, a un coto, tu padre y yo, y luego te conocí a ti. Sí, así es. Tu padre, que fue fundador de Alianza Popular de Madrid, él venía del Partido Conservador, donde había militado también con mi padre. Tú eres médico, tu doctor, tu hermano José Antonio, sí, tu hermano José Antonio, no, tu hermano Carlos. Digo, José Antonio también es hermano tuyo, y Diego y Almudena, pero Carlos También, sí. es un médico también de reconocido prestigio, que yo me he puesto hasta en sus manos. Sí. A mí me apeló el tabique nasal. Lo es. Bueno, y si no recuerdo mal, tu padre, que ya está jubilado, ginecólogo, fue ginecólogo de mi madre. Con eso Los lazos familiares. Estaba en tus manos. Tu padre, que es una bellísima persona, una persona muy política, una de las cabezas mejor amoladas de este país, fue director del que se llamaba entonces Francisco Franco, ahora Gregorio Marañón, ¿no? Sí, fue director médico. Yo recuerdo que debió ser desde el año 76 hasta el 81, 82 más o menos fue director médico. Y bueno, aparte de esa faceta que tenía de llevar la unidad de patología de mama de Gregorio Marañón, también él luego tuvo esa faceta de gestión sanitaria. De gestión sanitaria. Que eso marca luego a toda la familia. Digo que algo te ha quedado a ti, porque fíjate, yo conocí mucho a tu padre, y le sigo conociendo, insisto que me aprecio de su amistad. Y a ti no te había conocido todavía. ¿Cómo empiezas a tener ese interés por la política y por la medicina? Sí. ¿Cómo influye vuestro padre Influye muchísimo, ¿no? Porque claro, el día a día de la familia es... Claro, los temas sanitarios se tocaban mucho por razones lógicas y también la parte política. Además ahora que has hecho, fíjate, estaba haciendo memoria cuando hablaste de mi padre, que fue de los fundadores de Alianza Popular en Madrid, por esa idea que tenía Fraga siempre de tratar de unir a todos los partidos de la derecha, porque en la transición se generan muchos partidos. Me acuerdo perfectamente de un acto en el Meliá, el de la calle de Orense, que era un partido de 8 partidos de la derecha que ahí fuera una manera de unirse, ¿no? Y mi padre era el presidente del Partido Conservador, en el que también estaba tu padre. Estaba mi padre, sí. Y ahí se unieron. Me acuerdo de una de las personas que, digamos, que coordinaba el acto, que era Jáudenes, que era un sevillano, también tenía un partido que era Partido Reformista, creo que era, y se juntaron todos, y a partir de ahí luego ya fue en el año 79, si no me equivoco, cuando él da el salto Alianza Popular y es el presidente de Alianza Popular de Madrid. Bueno, tu padre, que tiene un hito, gracias a tu padre, lo hemos comentado en distintas ocasiones, a Carlos Luis Soto, que fue conocido como el hombre del 3%, porque siendo presidente Joaquín Leguina pretendía imponer a los madrileños un impuesto del 3% por ser Madrid la capital de España. Y tu padre recogió firmas y luchó desde la oposición para que eso no se llevara a cabo, con lo cual a tu padre le debemos que el madrileño no pague un 3% más, no pague la capitalidad, ¿no? Exacto, eso fue una campaña más que lanzó desde Alianza Popular de Madrid, que fue salir a la calle a recoger firmas, algo que nunca había hecho la derecha en España, ¿no? Era como decir, bueno, siempre había ese temor, ¿no? Al tratar de buscar esa colaboración directa al ciudadano, firmando y poniendo un DNI, y la verdad es que fue un éxito rotundo. Y también hubo una imagen que salía de Felipe González hablando con Joaquín Leguina en Moncloa, que iban paseando, que fue cuando Felipe González le dijo a Joaquín Leguina que tenía que retirar el impuesto porque aquello iba a ser un problema. Y la verdad es que aquello yo creo que sí que marcó cierto punto de inflexión de decir, oye, a partir de ahora, o sea, que la izquierda no patrimonialice algo que es de todos, que es la calle, el salir,
el involucrar a la gente a firmar por algo, independientemente de su ideología, algo que era tremendamente injusto, ¿no? Que era pagar un impuesto de capitalidad que no tenía ningún sentido. Y aquello fue una de las medidas que hizo siendo presidente de AP de AP, Madrid. ¿vale? Sí. Es más, yo me atrevería a decir que tu padre es ese punto de inflexión, un adelantado a su tiempo, que hace que luego la izquierda no levante cabeza en la Comunidad de Madrid. Sí. Es decir, todo empezó con tu padre, sí. Insisto. Sí, porque a raíz bueno, Leguina fue cuando ganó esas elecciones y luego ya a partir de ahí la izquierda de Madrid no ha vuelto a ganar. La verdad es que hemos tenido solo presidentes del Partido Popular, después, bueno, ya con Alberto Ruiz Gallardón, sí. Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán y ahora Isabel Díaz Ayuso, pero es verdad que llevamos, creo que son ya 24 años de gobiernos del Partido Popular y bueno, hay veces acontecimientos que bueno, pueden pasar más desapercibidos que sí, pero sí que marcó, es verdad, el hecho de salir a la calle. Luego me acuerdo también un acto de cierre de campaña que fue en la plaza de Felipe II también, que era la primera vez que se atrevía a hacer un mitin al aire libre, siempre lo hacía tradicionalmente en las ventas y aquel fue un acto también multitudinario, además estuve yo ahí, me acuerdo perfectamente que ahí habló Esperanza Aguirre, que en aquel acto cuando era presidenta del Distrito Centro, si no me equivoco. Exacto, bueno, pero ella pertenecía al partido de Pedro Esbart, que era, no sé si era Partido Liberal o Unión Liberal. Utilizó esos dos nombres en aquel momento, y aquello también estaba el PDP de Óscar Alzada, era, bueno, con esa idea que tenía Fraga siempre de tratar de aglutinar, que no saliese ningún partido que, bueno, que tuviese esa capacidad de aglutinar todo lo que es desde el centro hasta la derecha. Y aquello, bueno, la verdad es que aquella fórmula funcionó. Esa coalición se llama Coalición Democrática y fue el precursor lo que luego vendría a ser el Partido Popular, que es verdad que tampoco tenía, luego Fraga demostró que solo la marca Alianza Popular tiraba más que las otras dos marcas. No sé si del PDP venía también Javier Arenas o del Partido Liberal, ya tengo... Sí, no, Javier Arenas yo creo que venía de las Juventudes de Unión de Centro Democrático, no sé si la transición lo hizo a través del PDP, igual que también... bueno, Núñez Morgades, hubo mucha gente que, bueno, que fue las elecciones que perdió Landelino a la Villa, que aquello fue una debacle 82, sí, señor. De pasar de ser un partido que estaba gobernando a no, creo que no sacó ningún diputado. No, sacó 10 o 12 diputados, si no me equivoco, a la UCD. Sí, y fue en 1982 con la victoria arrolladora de Felipe González. Y Alianza Popular saca 106 escaños. Hablo de... Sí. Hablo de memoria, perfectamente, porque ahí fue cuando entró mi padre de diputado por Madrid, que él iba el número 5, el número 6 de la lista por Madrid y que, bueno... estuvo 12 años, yo con el Parlamento Nacional. No, estuvo 2 legislaturas. 8 años. Las 2 legislaturas bueno, Felipe González tuvo 3, las 2 primeras de Felipe González, y fueron de 202 diputados que sacó el Partido Socialista y 106 que sacó Alianza Popular en coalición con PDP, porque Óscar Alzada fue diputado, nacional. Oye, y ¿estudias medicina? En la Complutense. En la Complutense, ¿influenciado por tu padre o es algo que ya te gustaba? Bueno, aquello, la verdad es que yo creo que influye un poco todo el entorno familiar, ¿no? Y la verdad es que siempre también tiene un punto muy vocacional, que por mucho que, hombre, yo tengo mis hermanos, no todos, o sea, Carlos y yo, el resto, bueno, tienes a Diego, que se dedica a otras cosas. A otras cosas, José Antonio, que también, y Almudena, que hizo magisterio, o sea, que hemos dedicado a la parte sanitaria, pero es verdad que sí que influyó mucho el entorno familiar. Y aparte yo tuve la oportunidad, claro, de practicar con él prácticamente desde que empecé medicina, ¿no? Y eso te da un plus especial el hecho de trabajar directamente con él, ¿sabes? ¿Y tu casa sí era política, pero tú no vivías a lo mejor tan intensamente la política o sí? Sí. Yo el que más, y además es que recuerdo que lo que he dicho antes, cuando aquel acto en el Felipe II. En el Meliá. En el Meliá Castilla. Me acuerdo que es que yo tenía 8 años y aquello me pareció fascinante. Yo decía, bueno, esto me encanta, ¿no? Que era un mitin ahí de 8 personas hablando y la verdad es que estuvo muy bien. Y luego, pues, por múltiples vicisitudes de la vida, ¿no? Que ha sido avanzando y la verdad es que luego, bueno, verlo ahora desde donde estoy, pues hombre, siempre, lógicamente, lo que hayas vivido personalmente te influye en todo, ¿no? Y la verdad es que luego la parte sanitaria, pues exactamente igual, ¿no? Luego, fíjate, casualmente he acabado de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y eso también... Fíjate, te iba a preguntar, te voy a adelantar una pregunta que te iba a hacer luego y es...
que es raro en España ver que la consejería que ocupa un político se corresponda con la carrera que ha estudiado. Es decir, hemos visto como ministro de Sanidad a un filósofo, y en cambio cuando Enrique Ruiz Escudero es elegido consejero de Sanidad de forma muy acertada, como hemos visto, sobre todo por la crisis sanitaria, resulta que choca, ¿no? Cuando a lo mejor debería ser no es obligatorio, pero sí ayuda a la formación del consejero, ¿no? Pues mira, yo con estas cosas siempre he pensado que, bueno, el tener un punto de cualificación importante en el área en la que estés, ¿no? Hay muchas maneras de llegar digo, la parte de formación, a llegar a ser consejero, pero habiendo visto lo que hemos visto en la pandemia, desde luego el estar dentro del sector sanitario, en formar parte de, o sea, el ser médico, ¿no? Hay que decirlo abiertamente, la verdad es que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque esta es una crisis muy complicada, además, sobre todo al principio. Esta mañana tenía una reunión con un jefe de servicio del Hospital de la Paz y él decía, cuando tenía las primeras reuniones, o sea, ellos lo que decían es que nadie ha vivido esto, ninguno de los que estamos aquí en ninguna de nuestras áreas, y claro, tenemos que aprovechar nuestro conocimiento dentro del sector sanitario para tratar de hacer, bueno, pues dar la mejor respuesta posible. Y desde luego que porque es también una crisis con un componente técnico muy importante, ¿no? Que se mezcla lo asistencial, lo epidemiológico, la parte de investigación, y lógicamente si tú no te mueves bien en el entorno en el que conoces, es muy complicado vivir una crisis de esta estando fuera del sistema sanitario. Fíjate, Enrique, tú y yo coincidimos, si no me equivoco, en el año 2000 o 98-99, en el padre del Partido Demócrata Español, que funda Juan Ramón Calero. Estaba tu padre también ya en el padre. Te presentas a alcalde de Pozuelo en las elecciones municipales del 2003. Sí. Yo me presenté por Torrelodones. Tú eras el presidente del padre en la Comunidad de Madrid. Yo era tu vicepresidente. Y llega un momento que Esperanza Aguirre, en lo que pasó en la historia, como lo del Tamayozo, tenemos un acercamiento y ella, con buen criterio, dice que el padre no se presente, no se estaba sacando resultados óptimos, y que integráramos a una persona en su lista, ¿no? Sí. Y esa persona fuiste tú. Yo creo que por unanimidad pensamos que era la persona más adecuada, más ecuánime, más preparada, con una formación, porque tú siempre eres una persona sosegada, es decir, tú tienes carácter, pero también es verdad que transmites tranquilidad. Sí, bueno, eso forma parte de mi personalidad, y es verdad que nosotros, claro, cuando el Partido Demócrata Español nace, lógicamente tenía una vocación de ser un partido que fuese con voluntad de sumar siempre, ¿no? Pero es verdad que llegó una situación que, sin tener resultados óptimos, aunque tenían sus teníamos concejales, llegamos a tener más de 70 concejales. Exacto, y lo que pasa que ya era no tanto por lo que tú sacabas, sino por lo que hacías que el Partido Popular dejase de sacar, ¿no? Y entonces llegó un momento, claro, que yo me acuerdo de unas elecciones que el Partido Popular no gobernó en Alcobendas, en Algete, en Torrejón, estaba Julián González, o sea, donde luego curiosamente se ha presentado Pedro Rollán, ¿sabes? Y yo creo que todo aquello llega un momento que tú tienes que tener una voluntad de realmente saber qué es lo que quieres. Lo que queríamos es que no gobernase la izquierda, y claro, lógicamente el crecimiento, aunque fuese pequeño, del PADE condicionaba lo que no ganaba el Partido Popular. Y ahí llegó Esperanza Aguirre, que yo creo que con buena visión, y bueno, ahí se produjo, porque cuando se produjo el tamañazo, era Simancas, que daba miedo a un sectario, venía ultraizquierdista. Claro. Nosotros ahí, creo que, si no recuerdo mal, fueron unos 15.000 votos autonómicos, pero que hubiesen sido unidos al Partido Popular, que hubiesen sido necesarios para haber sacado esa mayoría absoluta, ¿no? Entonces se produjo la segunda vuelta, digamos, por así decirlo, de las elecciones. Nosotros no nos presentamos, y luego ya en 2007 fue cuando ya entré dentro de las listas del Partido Popular como independiente. Bueno, luego ya... Sí, luego ya te afilias, el padre desaparece. El padre desaparece, exacto. Porque tú eres en las legislaturas del 2007. Esa fue el 2007, cuando yo entré de diputado autonómico. ¿Qué número ibas? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, el 31. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, bueno. También estuve que no fui en las primeras, no iba a la lista electoral, eso también hay que decirlo, porque a veces los periplos, ya sabes cómo son las listas. Un acto de generosidad, Exacto. No, hombre, yo ahora estoy súper orgulloso de
y además muy agradecido a la presidenta que haya decidido que le acompañe como número 2 en las listas, pero es verdad que luego las listas de los partidos, sea el nivel que sea, aunque sea un partido con pocas expectativas de obtener diputados autonómicos o ya sea a nivel local, siempre son el momento más crítico de un partido. Y bueno, tú lo conoces muy bien, Javier, como yo lo conozco. A veces el hecho de la ubicación, si vas el 2 o el 3 o si bajas al 10 puestos más, 10 puestos menos, eso luego genera mucha marejada a nivel interno en los partidos. Pero mucho, y sobre todo cuentas en 2007, ¿cómo vives esa política cuando ibas el número 32, me has dicho? Sí. A la política actual. Tú entras en las instituciones, por decirlo de alguna manera, en el 2007, y de ahí haces una carrera no silenciosa, sino tú acudías cuando se te necesitaba. Sí. Había diputados como mi buen amigo Núñez Morgades, había Borja Gravante, estaba... Sí, teníamos ahí esa legislatura y bueno, lógicamente, claro, tú conoces, entras ahí, claro, yo entraba en un entorno que no había conocido. Pero te da vértigo esa entrada. Bueno, no vértigo, pero sí que respeto, ¿no? Lógicamente, es entrar en un parlamento y sobre todo hay que aprender, cuando uno entra en una institución no todo es, a veces aunque nos hayan querido transmitir la nueva hornada de partidos, que ya se está viendo cómo van, que un parlamento, que ellos van a cambiarlo todo, pero los parlamentos tienen sus tiempos, tienen sus reglamentos, tienen sus reglas de funcionamiento y yo lo vi con mucho respeto. Es verdad que hubo muchísima gente que me ayudó muchísimo, hablo por ejemplo de Javier Rodríguez en la parte de sanidad, y la verdad es que aquello te hizo aprender. Yo entré como diputado a pie. Claro, primero, pues un poco siempre, pues pasas tu periodo de pruebas, ¿no? Sí. El portavoz en aquel entonces, que era Antonio Beteta, pues te va dando temas, te va dando pues una comparecencia, una proposición no de ley, preguntas, y entonces, según cómo te van viendo, cómo te desenvuelves, pues te van dando más contenido. Luego se creó, me acuerdo perfectamente, la Comisión de Políticas Integrales por la Discapacidad, que fue un momento muy interesante aquello, ¿no? El conocer realmente el mundo de la discapacidad. Yo fui el portavoz y a partir de ahí ya luego recuerdo que tuve muchísimas iniciativas durante esos 4 años. Esa legislatura del 7 al 11. Luego repetí el mismo puesto en la del 11 y ya en el 13 ya entré dentro a formar parte del gobierno. Y me llama Borja Sarasola para entrar de viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Y fue una etapa muy bonita porque ahí, claro, conocí otra faceta nueva que ya es entrar dentro de gobierno, ¿no? Que eso no había entrado nunca. Y bueno, pues conoces cómo es una administración, que también a trabajar directamente con su estructura, con sus funcionarios, luego los equilibrios que tienes que mantener siempre en la política. Claro, un viceconsejero realmente es el que ejecuta lo que directamente manda el consejero y sobre todo que tiene que coordinar toda la acción de las direcciones generales. Y la verdad es que fue, sobre todo también por el contenido, ¿no? El medio ambiente y ordenación del territorio, claro, era todo lo que es sector primario, todo lo que era la parte de gastronomía, investigación en cuanto a todo lo que es medio ambiente, todo lo que es la gestión de los residuos, y luego también la parte de urbanismo, que también es muy interesante. Y a veces, o sea, la estrategia que lleva una comunidad en su urbanismo, cómo repercute en la vida de las personas, ¿no? Eso fue... Oye, y luego estás de viceconsejero de presidencia, si no me equivoco. ¿Has conocido, tú ya dentro de gobierno, entras con Esperanza Aguirre, entras con... Entro con Ignacio González. Con Ignacio González. Cuando Ignacio González, o sea, Ignacio González, yo creo que a Esperanza Aguirre, me acuerdo perfectamente, le diagnostican el cáncer de mama y ella decide dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Esto ocurre un mes de octubre, si no me acuerdo mal, del 2012, y luego en 2013, me acuerdo, en abril, el 25 de abril del 2015, ya fue cuando entré en gobierno, en medio ambiente. Y luego, cuando llega el cambio de legislatura, Ignacio González no es elegido como candidato a la Comunidad de Madrid y ya entra Cristina Cifuentes. Entonces yo ahí en la lista retrocedí bastante, bajé al 57 creo que fue, y entonces claro, yo tenía ahí un momento, un impasse que, bueno, ahí es curioso, ¿no? También conocer como el silencio cuando ya te ven que estás un poco, bueno, porque podría ser que no hubiese seguido en gobierno, aunque probablemente hubiese entrado de diputado más adelante, pero ahí Cristina Cifuentes, me acuerdo perfectamente, cuando ya van a elegir el último día ya quedaba en los últimos nombramientos, pues además me acuerdo también fue el del 26 de julio, si no me equivoco mal,
del 2015, entonces ya entro de viceconsejero de Presidencia y Justicia. Es decir, no entras como diputado, pero sí entras como Exacto. consejero. Bueno, es más, hubieses entrado luego. Pues, sí, no, hubiese entrado a la par. Lo que pasa que la presidenta Cristina Cifuentes en ese momento, creo que con buen criterio, no quería que los viceconsejeros fueran diputados. Porque se puede ser, ¿no? Y entonces yo renuncié al acta de diputado y ahí fui nombrado viceconsejero de Presidencia y el consejero era Ángel Garrido, que yo, la verdad es que teníamos buena relación, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y también fue una etapa muy, muy interesante porque Presidencia ya tienes el contenido más político de la acción de gobierno, y sobre todo tienes mucha labor de coordinación con otras consejerías. Quiero decir que con la edad que tienes, además tú naces un 30 de... 24. El día de Navidad... el día de Nochebuena. El día de Nochebuena, perdón, en la noche del 24, sí. Naces tú. ¿Y por qué digo esto? Porque todos los años yo te buscaba un local donde hacer la Nochevieja anticipada, que la celebrabais 2 días antes de la noche. El 30. El 30. Lo celebro con mis compañeros de colegio que ya vamos. Fíjate si me acuerdo de. Sí. Pero ahora mismo eres un veterano de la política madrileña en el sentido de que yo estoy echando la cuenta atrás y has pasado a González, Cifuentes, Garrido, Pedro Rollán. Sí. Isabel Díaz Ayuso. Sí. Y yo no sé si hay alguno que haya estado de viceconsejero y de consejero en todos estos. Algo te verán, porque lo lógico es que cuando cambia de presidencia, pues hace una limpieza. En cambio, tú estás... Sí, hombre, yo la verdad es que puedo estar muy agradecido con todos y además que tengo que decir que hemos tenido mucha suerte, o sea, lo digo en el plano personal, lo digo por parte de los madrileños, ¿no? Hemos tenido muy buenos presidentes en todos estos años, que yo creo que es lo que ha mantenido, pues el mantener tantos años que el Partido Popular siga estando, y además en estas últimas con todas las dificultades, porque eso siempre lo dice la presidenta y con toda la razón. Cuando ella es elegida candidata, la primera encuesta nos daba 22 diputados autonómicos, y en las últimas, o sea, 2 años después y con una pandemia por medio, sacamos 65 diputados, que estuvimos muy cerquita de la mayoría absoluta, con un nivel de participación descomunal, porque fue el más alto de la historia de la Comunidad de Madrid. Entonces yo creo que todo eso, pues lógicamente uno le hace aprender, hombre, y yo he agradecido siempre la confianza de todos, o sea, de los presidentes y luego los consejeros que he tenido, ¿no? Tanto Borja Sarasola como Ángel Garrido, son gente que ha aprendido mucho de ellos, y yo creo que siempre hay que tener esa curiosidad por seguir aprendiendo, ¿no? Siempre, aunque estés en el mismo sector, siempre es tan dinámico todo lo que ocurre en el mundo de la política que uno acaba aprendiendo. Pero fíjate, por todos los puestos, esto es una apreciación muy personal, por los que tú has pasado, si hay una característica es la profesionalidad y lo técnico que has sido en todos los puestos en los que te has desenvuelto, motivo por el cual posiblemente, aunque haya habido cambios de gobierno, tú siempre has estado de una u otra manera. Han sido momentos difíciles, complicados, también muy gratificantes, pero lo más complicado quizás llegó con la pandemia, ¿no? Sí, lógicamente la pandemia ha sido como algo inesperado. Además es que es curioso, porque siempre cuando uno entra en sanidad, y además por lo que había visto desde medio ambiente, ¿no? La crisis del ébola, o como la de la gripe aviar, o siempre las crisis sanitarias, eso siempre se comenta mucho entre el entorno sanitario, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de seguir después de una crisis, y claro, los manuales de crisis que había conocido a los de con mi equipo más cercano, claro, yo al final les decía, digo, claro, ese manual de crisis que conocíamos hasta ahora, eso, o sea, hay que hacer una reedición de lo que es porque me acuerdo de unas cosas que decían siempre, dice, no, el político no tiene que salir, siempre es una decisión técnica, pero claro, yo en esta pandemia, o sea, hemos tenido que ser todos de todo, y ha habido, sobre todo que yo creo que es una de las fortalezas de Madrid, ¿no? El transmitir siempre una información de verdad, una información, o sea, razonada, avalada de verdad por decisiones técnicas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido, pero desde luego que la pandemia ha sido especialmente, porque hemos vivido muchas pandemias en una, ¿no? También ha habido elementos de comunicación súper importantes, luego nunca se ha vivido una pandemia que tengas un gobierno en contra de tu gestión, cosas que eran inexplicables, y que bueno, y todo eso junto, ¿no? Que encima con gente que sufría, con muchos pacientes ingresados en las UCIs, convirtiendo hoteles en hospitales, haciendo un hospital en 100 días, o sea que han pasado tantísimas cosas que lógicamente, claro, el aprendizaje ha sido muy importante, ¿no? El que hemos tenido, y yo creo que hay que sacar las conclusiones en positivo de la pandemia, que también las tiene. Oye, Enrique, en las primeras elecciones hace ya 3 años
aproximadamente de Isabel Díaz Ayuso, tú no vas en las listas y en cambio repites como consejero. Sí. De Sanidad, tú eras consejero con Ángel Garrido y repites como consejero. Creo que esa elección ha marcado, es una apreciación muy personal, los éxitos, el éxito arrollador de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 4 de mayo. Digo porque tú pasas de no estar en las listas a ir segundo en las listas de las elecciones del pasado 4 de mayo. La presidenta no se equivocaba con tu elección como consejero, a pesar de que no ibas en las listas, ¿no? Sí, bueno, hombre, claro, nosotros cuando no voy en las listas, pero es verdad que ella dijo que ella quería contar conmigo. Contigo, sí, sí. Claro, el equipo puede ser de muchas, puedes entrar en el equipo en la asamblea o en el equipo en gobierno, y la verdad es que yo, vamos, le agradecí muchísimo el hecho de continuar de consejero de Sanidad. Y es verdad que yo creo que ella lo que hizo, la gestión de la pandemia, lógicamente no podía ir a esas elecciones desligadas de lo que había ocurrido en esos dos últimos años entonces, y yo creo que ahí ella apostó, o sea, por mi figura, pero es por todo lo que representaba dentro de la gestión que se había hecho desde el punto de vista sanitario, y que yo creo que fue avalada de manera bastante clara, ¿no? Porque de hecho nosotros, o sea, doblamos los resultados de Isabel Díaz Ayuso, que habían sido en el 2018 fue, ¿no? Y se habían doblado los resultados, o sea, de 30, bueno, más del doble, porque de 30 pasamos a 65, a 65, que es una cifra importantísima, y lógicamente, claro, no se puede desligar de cómo se gestionó la sanidad. Pero siempre lo digo de verdad, en conjunto, porque ha habido muchos factores que han condicionado, y que ese resultado pues haya sido el que hemos vivido, que ha sido un resultado, yo creo que fantástico después de todo lo vivido, ¿no? De analizándolo fríamente, y sobre todo, eso es indudable, el tirón de la presidenta, que es increíble. O sea, y en esto, y este fin de semana en Sevilla, o sea, soy testigo directo de lo que se ha visto del tirón descomunal que tiene la presidenta a todos los niveles, ¿no? Que yo creo que es algo muy bueno, que es un valor muy importante del Partido Popular, no solo en Madrid, sino a nivel nacional. Fíjate, Enrique, nos estabas comentando cómo vuelves a entrar en gobierno, a pesar de que no estás de diputado, y cómo en apenas una legislatura de 2 años, la más corta que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, tu figura, siempre discreta, pero se relaciona también con eficacia, con eficiencia, pasas a ser una persona fundamental. Yo que te conozco, como el precio de tu amistad, eres una persona tranquila, pero una persona también contundente a la hora de tomar decisiones y de tomar resoluciones. Y cómo, desde mi punto de vista, insisto, eres un pilar básico en esas elecciones del 4 de mayo, donde yo he ido a comer contigo, ya te van parando por la calle, te van identificando cuando llevas años en gobierno, ¿no? Sí. En responsabilidad de Sí, gobierno. bueno, claro, lógicamente es que esta pandemia ha tenido un componente de comunicación importantísimo, ¿no? Claro, cuando estábamos todos en casa, la gente esperaba con mucha expectación las noticias, en este caso de los que teníamos más responsabilidad en la pandemia. Hombre, las figuras que más contacto, por supuesto, la presidenta, que ha sido permanente, pero desde el punto de vista sanitario nosotros hemos tenido, bueno, yo no sé, entre Antonio Zapatero y yo, no sé si habremos sobrepasado las 1.500 entrevistas, porque ha sido increíble todo lo que hemos vivido, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y claro, todo aquello, pues lógicamente, al principio nosotros no éramos conscientes de qué producíamos exactamente la población, pero claro, todo se disparaba, el seguimiento de los medios de comunicación, ya fuese por medios digitales o en papel o televisiones o radios, claro, era permanente, porque había que contar cosas y sobre todo había que tratar de tranquilizar dentro de los duros momentos que vivíamos, tranquilizar a la población, que yo creo que era una misión, además teníamos que hacerlo como administración, y la verdad es que, bueno, yo creo que más o menos en la línea que nosotros pensábamos, pues sí que hemos conseguido transmitir, y sobre todo que Madrid siempre tomaba decisiones pensando en qué es lo que teníamos, o sea, hacia dónde podíamos ir, y siempre el haber sido previsibles y el haber visto las cosas y tratar de dar soluciones según cada momento que vivíamos en la pandemia, yo creo que, bueno, con humildad yo creo que se ha cumplido. Los madrileños han, ¿cómo diría yo?, han sabido valorar esa buena gestión, pero fíjate,
el gobierno de España, teníamos ministro Salvador Illa, ha sido desleal con la Comunidad de Madrid. No sé si esto lo puedes contestar. Estaban obsesionados con encerrar a Madrid, estaban obsesionados cuando las políticas que se estaban aplicando aquí funcionaban, como se ha visto luego, que ha sido un modelo de ejemplo en parte de Europa. En cambio, el gobierno de España daba la sensación de, a pesar de tener las competencias sanitarias cedidas, desde fuera se veía que ponía más pegas, más trabas que otra cosa a la gestión que estaba haciendo Madrid, ¿no? Sí, sí, pero es que fue literalmente así, prácticamente desde el primer momento de la pandemia. Nosotros, claro, de esto son experiencias que he vivido además en el plano personal. Yo me acuerdo desde la primera decisión, cuando nosotros, además el gobierno, con una estrategia clara de dilatar la decisión cuando nos enfrentábamos a algo absolutamente desconocido, que fue la primera semana de marzo, nosotros teníamos entrevistas permanentemente a diario con el gobierno y le decíamos que aquí algo está pasando. Y ellos decían, no, está todo controlado, trazamos los casos, pero la realidad es que nosotros detectábamos cada vez más neumonías y no sabíamos la causa y lógicamente asociábamos a COVID y a partir de ahí, claro, ellos después del 8, ya el día 9 de marzo, ya nos plantamos en el ministerio y le dijimos que nosotros íbamos a cerrar todo lo que representaba el mayor movimiento, la mayor movilidad, la mayor actividad de la Comunidad de Madrid, que es la educación. Entonces ahí dijimos cerrar guarderías, colegios, institutos y universidades. Y aún así trataron en la reunión de disuadirnos, ¿no? Pero nosotros dijimos, pero es que aquella frase que es verdad, yo le decía al ministro, pero es que tú piensas que lo que pasa en Madrid no va a pasar en otras comunidades, y luego lógicamente teníamos razón. Y a partir de ahí siempre, nosotros, y siempre pensando en la gente que siempre nos ha ayudado a la toma de decisiones, siempre, que es un equipo técnico muy importante el que hay detrás, siempre nos hemos adelantado. Luego cuando dijimos lo de las mascarillas, que hay que concienciar a la gente que usen mascarillas, que hay que repartirlas en la población, nos llegaron a decir que eran mascarillas egoístas. Luego con la detección de las variantes, cuando detectamos la primera variante beta, la británica en Barajas, que fue un auténtico coladero, lo de Barajas, decían, no, va a ser marginal, fue dominante, pero es que luego con la Delta, que era la India, volvió a ser dominante y se lo advertimos. Ha sido con la estrategia de test de antígenos, es que hemos ido siempre por delante y siempre en contra. Y hubo un momento que fue especialmente, cuando ya la deslealtad fue manifiesta. Nosotros habíamos visto claramente al estudiar los datos que los cierres perimetrales en Madrid de manera global no funcionaban, porque una región tan poblada en un espacio tan pequeño, al contrario, lo que hacía era incrementar los casos, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos llegamos a ese cierre perimetral y ellos nos impusieron un estado de alarma solo para cerrar perimetralmente la Comunidad de Madrid en el Puente de la Inmaculada, que cuando estábamos bajando en casos, y a partir de ahí fue cuando tuvimos el repunte de la segunda ola, el repunte de la tercera ola, que fue en esas Navidades, y aquello fue ya la deslealtad. Yo creo que aquí la diferencia es que nosotros veíamos pacientes, personas que sufrían, gente que estaba angustiada, y ellos veían unas elecciones, unas encuestas, veían a Iván Redondo, y eso ha sido los distintos puntos de vista, y sobre todo que han estado siempre muy detrás de lo que ocurría. Yo no sé si ha sido por la mala gestión de los datos, por estar mal asesorados o por todo, pero el caso es que ellos han tenido una visión, muy alejada de lo que ha sido la realidad del COVID y siempre en contra de lo que proponía Madrid. Fue permanente. Y recuerdo más cosas, cuando llegaron los cambios de fases después de primera ola, con Madrid con los mejores datos prácticamente de toda España, y nos aguantaron hasta el final, cuando se podía haber abierto Madrid mucho antes, ¿no? Pero eso ha sido una tónica predominante. Bueno, ahora ya menos, porque ya estamos en una fase de resolución de esta sexta ola, pero la verdad es que fue un ataque permanente por parte del gobierno de España. Pero yo creo que el madrileño lo supo ver, lo supo valorar, supo saber que el gobierno de España, cuando tenía que haber tomado medidas, hizo dejar de funciones, cuando luego las tomó a destiempo, luego las mascarillas fake del gobierno de España, la Comunidad de Madrid se adelantó a comprar material y también era criticado porque compraba material. Hay una cosa que yo creo que tú eso lo sabes mejor que nadie, Enrique, porque tú eres técnico y sabes, que era la detección precoz, los test en las farmacias. El gobierno también se oponía a los test en las farmacias y luego basta que vosotros lo impusierais o que Madrid lo impusiera para que copiara el gobierno de España. Creo que el gobierno de España ha hecho una gestión manifiestamente mejor
mejorable. Y luego sí que me gustaría hablar y felicitarte públicamente por ese hito que ha sido el Hospital Zendal. Sí. Hito que parece ser, a la izquierda, hacer un hospital público, a la izquierda se le da bien cambiar de nombre los hospitales, Sí. pero no inaugurar hospitales nuevos. Sí, Es sí, decir, sí. inauguréis un hospital nuevo y, Sí, sí. los que hablan de la sanidad pública resulta que son los que más palos han puesto por la sanidad pública en España, ¿no? Que Sí, no sí. sé tu No, visión. desde luego. Además, siempre dicen que vamos a destruir la sanidad pública. Yo he conocido, creo que son 14 hospitales ya lo que en las inauguraciones en las que he estado desde que llevo de diputado, o sea, desde 2007. O sea, 14 es una curiosa Sí, sí. manera de luchar contra la sanidad pública y sobre todo el Hospital Enfermería Isabel Zendal, porque nosotros vimos que el modelo de hospital de IFEMA es el modelo de campaña porque era los días más críticos de la pandemia, que fue, si no me acuerdo mal, fue el día 20 de marzo, que nosotros, a pesar de que todos los hospitales se habían transformado en hospitales en COVID, monográficos COVID, excepto algunos que se dedicaban, pues uno solo a intervención de cáncer, otro solo digamos, a trauma. Habíamos hecho como monográficos sanidad pública y privada junta, que todo hay que decirlo. Claro, yo te iba a preguntar también el papel de la sanidad privada, que muchas veces se nos olvida que también, junto con la pública, ha peleado, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Sí, de ha luchado manera contra el formidable. coronavirus, Además, bueno, de hecho seguimos teniendo reuniones de gerentes y ellos están todavía en esas reuniones porque es fundamental, porque actuamos como sanidad madrileña, con mayúsculas. Y entonces nosotros, con todos esos hospitales, transformados en hospitales COVID, veíamos que era tal la cantidad de pacientes que llegaban cada día a las urgencias que había que buscar un recurso nuevo, ¿no? Entonces, aparte, como también con los datos que teníamos, hacíamos estimaciones y además lo bueno que no nos equivocamos, porque teníamos los hoteles medicalizados y luego creamos el hospital de IFEMA, que eso fue el 20 de marzo, que permitió que casi pasasen 4.000 pacientes en 50 días, que eso, digamos que fue la auténtica salvación. También es cierto que nosotros perfilábamos muy bien qué pacientes se atendía en cada sitio, o sea, los más leves con seguimiento domiciliario por primaria, los graves en los hospitales, los menos graves a IFEMA, los graves que evolucionaban bien pendientes de alta, hoteles medicalizados y luego los críticos en las UCIs, ¿no? Entonces se parceló muy bien lo que era cada paciente. Y eso nos permitió dar esa respuesta. Entonces vimos que ese modelo, y en previsión, porque nosotros no teníamos nada claro, que a pesar de lo que le dijese Pedro Sánchez en junio, no hemos vencido al virus, todos a divertirse, claro, y luego, o sea, después de eso, 2 años, bueno, todavía no van 2 años, pero a punto de ser 2 años, y seguimos con el COVID con nosotros. Entonces decidimos, oye, IFEMA ha dado un muy buen resultado, vamos a buscar un modelo mejorando, sacando lo mejor de IFEMA, y que nos sirva no solo para que sea para pandemias por COVID, que puede ser en cualquier situación, como se está viendo ahora con los refugiados ucranianos, que también da ese apoyo fundamental. Y entonces pensamos hacerlo y bueno, fue un hospital que se hizo en 100 días. Es que se dice pronto, ¿no? Empezó, creo que fue en el mes de julio y los primeros pacientes los recibió en noviembre, en diciembre, el día 1 de diciembre. Oye, ¿y no es decepcionante que cuando se inaugure ese hospital la izquierda madrileña o los representantes de la izquierda madrileña ni siquiera quieran acudir a esa inauguración, es decir, haciendo partidismo otra vez una cuestión tan seria como es la sanidad, ¿no? Sí, es una cosa curiosa, no fue ningún... Luego han ido posteriormente algunos representantes de algunos partidos, bueno, creo que Ángel Gabilondo sí estuvo en esa inauguración, que fue el único que fue, el resto no han ido en otras ocasiones, pero siempre con otras intenciones. Del Ministerio, reconozco que solo vino la secretaria de Estado, Silvia Calzón, no ha venido nunca ningún ministro. Ningún ministro de Yo Sanidad. invité a Salvadorilla, se lo he hecho con Carolina Darias, es más, le ha ofrecido ya en varias ocasiones que se quiere hacer un consejo interterritorial, que qué mejor sitio que el Zendal, que es un símbolo de lucha contra la pandemia, que hay que decir que han pasado ya 10.000 pacientes, más de 10.000 pacientes, todavía tiene ya pocos, pero tiene, y se han vacunado más de 2.100.000 madrileños ahí. O sea que yo creo que es un ejemplo de lucha contra la pandemia y sobre todo un hospital que puede transformarse muy rápidamente. O sea, por ejemplo, nos va a permitir ahora, empieza con una unidad de rehabilitación y recuperación funcional para pacientes que han sufrido infarto o ictus o post-COVID también que pueda haber, o que cuando empiecen las reformas de La Paz, uno de los pabellones va a dedicarse para que podamos trasladar parte de esa actividad allí. O sea que es un hospital que nos va a dar muchísimo apoyo a toda la red del Servicio Madrileño de Salud, porque es un hospital más del Servicio Madrileño de Salud. Y yo creo que fue, sinceramente lo digo con franqueza, de las cosas que podemos estar más orgullosos. Y de hecho,
La vacunación la empezamos porque también era importante, de tener un punto estable, que los madrileños conociesen qué es lo que era el Zendal, y la verdad es que no podemos más que hablar bien y bueno, con un modelo de hospitalización y de gestión totalmente distinto, pero yo creo que ha dado buenos resultados. Oye, Enrique, Carmen, tu mujer, también es doctora. Yo creo que también es, por eso digo que en tu casa... Sí, el entorno es total. Sí, también tengo una cuñada que es rehabilitadora, sí, o sea que tenemos ahí todos... Carmen me contaba en alguna ocasión que ella tuvo que hacer... estuvo en los atentados autopsias en los atentados de Atocha, del 11M, ¿no? Del 11M. Él lo vivió porque, bueno, ahí claro, todos los hospitales madrileños ahí funcionaron de manera muy coordinada, porque aquello era, claro, en apenas unas horas encontrarte con más de 1000 heridos y 190 fallecidos. Aquello fue tremendo y todos los hospitales de Madrid funcionaron de manera coordinada para dar esa respuesta. Luego es verdad que, bueno, según la gravedad y ahí funcionaron, la verdad es que también aquello fue ejemplar. Oye, tienes 2 hijos, sí. Niña y niño. ¿Una está estudiando medicina o no? No, ninguno. No tenemos bueno, ninguno. En la rama sanitaria no tenemos a ninguno. Es curioso, ¿no? Porque de todos los nietos, que ya son 11 los que tengo, bueno, algunos todavía no se han decidido, pero es curioso que no tenemos ninguno que haya salido con la cantidad de médicos que hay en la familia. Ni siquiera hijo de Carlos, ni nada. Nada. Tenemos uno que es farmacéutico y que ha hecho biotecnología, pero que está en investigación, está en Estados Unidos, pero realmente de la rama sanitaria ahora no tenemos ninguno. O sea que eso es algo habremos hecho mal, ¿no? Oye, Enrique, ¿es posible que vuelva? Porque es verdad que yo recuerdo en enero del 2020 que nos llegaban imágenes de China con gente con escafandras en los aeropuertos. Bueno, es que hay una gripe muy potente, es que no sé qué, van a aislar en una ciudad. Y yo pensaba, esto solo puede pasar bajo un régimen comunista, ¿no? Para mí era impensable. Luego vimos que en enero iba saltando, enero, febrero, en marzo había saltado a Europa, a Italia, concretamente, que habían cerrado varias zonas de Europa, ¿no? Varias zonas de Italia, perdón. Y uno pensaba... de repente nos vimos 90 días encerrados, que era impensable, ¿no? Esto se puede volver a repetir. ¿Qué es lo que pasó? Porque también hay otra cosa que nunca se nos ha explicado, el origen de todo esto, ¿no? Claro. Cómo de repente el mundo cambió, pero cambió en 2 meses, ¿no? Sí, aquello fue tremendo. Cuando tuvimos la primera noticia frente al COVID, además fue enterándome por las noticias, me acuerdo perfectamente, el día 31 de diciembre, que fue cuando empezaron a declarar ya como pandemia. Bueno, no era pandemia, pero era un problema de la región de Wuhan en China, que ya había, o sea, miles de casos y aquello era algo descontrolado. Es verdad que luego ya de ahí pasó por la conexión que tiene con Milán, esa región fueron los siguientes casos y luego ya fue Madrid, y la verdad es que fueron 4 regiones las que más sufrieron ese azote de la primera ola, que fueron Wuhan, Milán, Madrid y Nueva York, que fueron, me acuerdo perfectamente, que fueron las que más lo vivieron en aquella primera ola. Y es verdad que nadie llegaba a pensar, porque la decisión de cerrar todo, ahora lo vemos como con cierta naturalidad, entre comillas, pero en aquel entonces, o sea, dejar a todo el mundo en casa para no ir a colegio, a universidad, era una decisión que fue una decisión muy, muy dura. O sea, porque fue una decisión muy complicada y es verdad que ahora, viéndolo con distancia, lógicamente, después de que nosotros aprendimos, cuando llegamos al modelo de zona básica de salud, que se podía convivir, o sea, sobre todo en las zonas que no estaban especialmente afectadas, o sea, se podía conjugar, pues haciendo de los lugares seguros, continuar con la actividad y hacerlo dando una buena respuesta sanitaria, y en los lugares que fuesen más complicados sí que tomar medidas de carácter más restrictivo, pero luego, lógicamente, que ha sido la diferencia de Madrid con el resto. Además, yo me acuerdo una entrevista que me hizo una periodista italiana, porque siempre la región de Milán ha estado comparándose mucho con vinculada. Madrid. Y además yo creo que fue pues a final de la tercera ola, fue por el mes de febrero. Entonces ella me contó que había venido de Milán un viernes, yo la entrevista la tenía el sábado, y el sábado por la mañana me dice, ¿pero qué es lo que ha pasado en Madrid? Dice, porque en Milán llevamos con todo cerrado desde el mes de septiembre, dice, y la incidencia, yo voy comparándome con Madrid a diario, y es que nunca se ha controlado como aquí.
y yo salgo por la calle y me dice, me parece que estoy en otro planeta. Me hizo mucha gracia cuando me dijo, me parece que estoy en otro planeta. Digo, bueno, yo le expliqué todo lo que habíamos hecho. Y luego también, bueno, cosas que hemos hecho que han sido muy interesantes, por ejemplo, hacer el modelo vigía, ¿no? de analizar las aguas residuales, porque eso es como si hicieses miles de PCRs cada día, y entonces tú te adelantas a lo que vas a vivir desde el punto de vista sanitario, ¿no? O sea, decisiones o la estrategia de test de antígenos. Madrid es que la gente está muy controlada, está muy concienciada. El uso de mascarilla que se ha hecho en Madrid también es otro importante. Bueno, el resultado de vacunación es similar prácticamente en toda España, pero que yo creo que hay muchos factores que han hecho que Madrid, y que lógicamente se ha demostrado que, bueno, pues que se podía mantener la actividad, ¿no? Progresar como sociedad hasta donde pudiésemos, y sobre todo dar respuesta a la enfermedad por COVID. Pero fíjate, Enrique, un uso de mascarilla racional, porque en otras comunidades que era obligatorio, yo creo que aquí el madrileño es suficientemente adulto mentalmente para saber cuándo se lo tiene que poner, cuándo no, cuando estaba en unas zonas, y sin ser esa obligatoriedad que ha habido en otras comunidades, que luego otras comunidades cuya gestión también ha sido manifiestamente mejorable. Claro, nosotros con el uso de mascarilla, yo creo que la responsabilidad, y eso me lo comentaba mucha gente, hasta incluso me acuerdo que me lo comentó una vez el ministro Illa, ¿no? Que había ido a Barcelona y que veía, dice, el uso de mascarilla en Madrid, dice, no tiene que ver nada con el resto de comunidades autónomas. Y es verdad, porque en Madrid, incluso cuando el gobierno dice que ya podemos quitarnos en exteriores, tú paseas ahora por la calle y todavía hay gente que sigue llevando mascarilla, ¿no? Que bueno, que eso forma parte, que cada uno haga lo que quiera, claro, vamos. Que forma parte de la responsabilidad individual, que también es algo que ha ayudado mucho en la pandemia. Yo creo que el madrileño, en líneas generales, siempre hay excepciones, ha sido muy responsable con las medidas, con las decisiones, con todas las herramientas que teníamos para combatir el COVID. Y eso también hay que contabilizarlo. O sea que, bueno, tú puedes ser responsable sobre la gestión, pero si los ciudadanos no responden, ya puedes ser todos los responsables que quieras, que no vas a funcionar. Y aquello fue, yo creo que fue una decisión muy importante. Además, es que fue muy grave lo que nos dijeron. Además que dimos FFP2, que bueno, tiene un punto más de protección en el tiempo que las mascarillas quirúrgicas, y fuimos, o sea, pero prácticamente triturados. Bueno, hablaban de mascarillas egoístas, que hay que ser ladino, ¿no? para dar ese comentario, ¿no? Y además se dieron gratuitamente, se dieron gratuitamente. 17 millones de mascarillas repartimos, que son casi 2 veces a la población, y a los vulnerables creo que ha sido hasta 4 o 5 veces, ¿no? Que eso genera pues mucho, pues al fin y al cabo genera que la gente se conciencie de que es de primera necesidad, ¿no? Que te protege, que yo creo que eso ha sido importante. Enrique, has vivido momentos muy difíciles, ¿no? Yo te conocía con el pelo más oscuro y se te ha puesto blanco en estos meses, yo creo que casi nunca. Sí, hombre, sí, hemos vivido momentos muy complicados. Fíjate, yo siempre lo digo, que el que más fue cuando tomamos la decisión precisamente de IFEMA, porque claro, nosotros era el 20 de marzo, me acuerdo perfectamente, además tenía dentro del equipo Miguel Ángel Soria, Emilio Navarro, que es el jefe de gabinete, y me acuerdo la llamada a las 6 de la mañana, porque nosotros hay una cosa que creo que esto no se sabe, pero bueno, que es importante. Nosotros teníamos un cuadro de mandos de control que sabíamos en todo momento cómo se comportaba la pandemia en Madrid, sobre todo en el momento más tenso, que donde más exigencia había, que era en la parte de el número de camas de hospitalización, y especialmente las UCIs, ¿no? El paciente crítico es el que te marca realmente, porque claro, te desplaza cualquier tipo de otra actividad, ¿no? Para que nos hagamos una idea, Madrid tenía aproximadamente entre unas 700 camas de UCI de manera estable, y en pandemia llegamos a tener hasta 1.800 camas de UCI. O sea, porque es más del doble de lo que teníamos habitualmente, prácticamente triplicar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que nosotros veíamos que, primero, las UCIs teníamos el problema que hubo, que luego se superó bien, in extremis, pero bien, que fue el problema de los respiradores para los pacientes de UCI, porque esos pacientes tenían que estar intubados, aunque luego llevamos un modelo de cuidados respiratorios intermedios sin intubar, que nos fue muy bien también, como estrategia clínica de seguimiento del paciente. Y entonces nosotros veíamos que teníamos cada día, o sea, más de 1.000 pacientes pendientes de ingreso, y había que tomar, claro, era una situación dramática, porque era
claro, esos pacientes había que darles un recurso asistencial y teníamos ya cerca de 16.000 hospitalizados. Y entonces cuando tomamos esa decisión, o sea, luego la verdad es que fue una buena, creo que fue una buena decisión, pero en aquel momento era todo muy crítico. Luego días muy duros, ¿no? Con los días de más fallecidos, que fallecían en nuestros hospitales más de 300 personas, era terrorífico aquello, pero bueno, aquello fue los momentos porque además veíamos claramente que esto que iba a producirse, porque claro, tú tenías el pico de contagios, pero claro, de los pacientes que se contagiaban, a los 7 días tú sabías que un porcentaje hospitalizaban, y de los que iban a hospital sabías que un porcentaje iba a UCI, con lo cual sabías que aunque tú hicieses el pico de contagios tenías 3 semanas más de sufrimiento cada día, porque era, bueno, el contagiado, vale, ya sabías que a partir de ahí empezabas a bajar, pero tenías más hospitalizados y tenías más pacientes de UCI, ¿no? Y bueno, yo creo que aquello fue el momento más duro en primera. Luego ha habido momentos más difíciles, pero a otro nivel, ¿no? Ya más de comunicación, más de, sobre todo, deslealtades vividas que, bueno, que hemos sufrido mucho en nuestro gobierno, pero la verdad es que ya eso, pues ya hay que aprender de todo esto, lógicamente. Oye, una de las deslealtades fue el del que era vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que dijo que iba a asumir la gestión de las residencias y nadie le vio por ninguna residencia de ancianos, ¿no? Nada, ninguna. Además, nosotros ahí yo creo que con buen criterio se hizo una decisión de coordinación conjunta de sanidad y políticas sociales, que nosotros asumimos el mayor peso de todo aquello y sobre todo se hizo lo que humanamente posible se podía hacer en aquel momento, ¿no? Que era, pues, utilizamos una figura muy importante que eran los geriatras de enlace, que era que los servicios de geriatría de los hospitales dentro de su área de influencia coordinasen toda la acción en todas las residencias y eran los que decidían, pues, qué pacientes se trasladaban al hospital, qué pacientes se trasladaban en la residencia, cómo se separaban COVID de no COVID y todo aquello. Fueron momentos muy duros porque al principio, lógicamente, claro, la escasez de equipos de protección individual y sobre todo por el modelo de convivencia que en las residencias se produjeron muchísimos contagios y bueno, con los resultados que ya conocemos. Esperemos que lo de coronavirus sea ya un mal recuerdo y esperemos que sea así. No hay que bajar la guardia. No. Enrique, si tuvieses que volver atrás y te dicen consejero de Sanidad, a lo mejor dices, mira, que si acaso... Sí, bueno, la verdad es que tampoco la historia es como puedes un cafetín que puedes darle la vuelta. No, la verdad es que, hombre, pues, viéndolo con distancia, que hubieses tomado decisiones distintas, pues lógicamente, claro, sí. Porque lo que conocemos ahora de COVID, o sea, que nos pilla en primera ola y hubiese sido muchas cosas distintas. Y además, fíjate, y además os lo comentaba el otro día con Antonio Zapatero, que ha sido desde luego un auténtico lujo tenerle. Él decía, claro, yo me acuerdo con los primeros pacientes que llegaba cuando se les daba se les daba un antiviral que se utilizaba para el VIH, Caletra, con hidroxicloroquina y con desametasona. Me acuerdo que aquello era un cóctel que ahora era impensable poder utilizarlo, ¿no? De hecho ya tenemos los primeros antivirales especiales para vulnerables y luego cómo se ha manejado la ventilación. O sea que desde el punto de vista clínico, claro, hemos aprendido muchísimo de la pandemia y las decisiones, pues claro, serían distintas, pero bueno, nos hubiese tocado igual. Enrique, un placer haberte tenido aquí. Igualmente. Felicidades por la gestión que has realizado. Ha sido la cara visible de cómo en Madrid se pueden hacer las cosas bien, se puede gestionar bien, sin excedencias, sin discusiones, sin levantar la voz. Es decir, no hace falta estar todo el día dando chillidos ni haciendo... y yo creo que lo que se valora de tu persona, de verdad, Enrique, es precisamente esa calma, ese saber estar, cómo has manejado las riendas de la situación, lejos de excedencias y sobre todo lejos de ese tono mitinero que a algunos políticos les gusta utilizar, que quieren sacar rentabilidad absolutamente de todo, ¿no? Y creo que eso les ha penalizado, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque esto es una pandemia, esto es otra cosa, esto es una crisis estrictamente sanitaria con repercusiones en todas las facetas de la vida y como tal, lo que he dicho antes, ¿no? Son pacientes, personas que sufren y ahí hay que trasladar otro perfil totalmente distinto. No se puede rentabilizar una pandemia. Y eso me parece gravísimo, que es lo que ha hecho la izquierda durante todo este tiempo. Bueno, espero que esta entrevista les haya servido para conocer más al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Hay una frase que digo habitualmente cuando hablo de Enrique: deme usted más Enrique Ruiz Escudero en la política española y quíteme más cantamañanas, quíteme más mitineros, quíteme aquellos personajes que quieren sacar rentabilidad de todo. Miren,
hay políticos que están al servicio de todos. Yo creo que Enrique Ruiz Escudero ha demostrado que está al servicio de todos los madrileños en este caso. Y hay políticos que solo están por aquellos que le han votado. Bueno, yo creo que una vez que uno tiene responsabilidad de gobierno, tiene que ser para todos aquellos, los que le han votado y los que no. Enrique, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Saludos a tu padre. Se los doy. A ver si voy un día a verle ahí a Pozuelo, claro, porque sí, os sentís de Pozuelo de toda la vida. Sí, bueno, somos muy pozuelos. Sí. Bueno, y a todos ustedes, con la promesa de volver Dios mediante aquí a Historia en una época, ¿dónde si no? En Decisión Radio.